¿Por qué me he convertido a Cristo? ¿Qué es lo que ha pasado para que deje de hablar de ciertos temas y me haya centrado más en Dios? Bueno, para contarte lo que ha pasado y lo que he vivido, tengo que retroceder unos años atrás. En primer lugar, quiero decirte que yo no vengo de una familia creyente. Nadie me ha inculcado absolutamente nada sobre Jesús. Todo lo que sabía de la Biblia y del cristianismo estaba basado en lo que había escuchado por ahí, y eso no era para mí. La religión era para gente que necesitaba creer en algo y tenía un concepto dogmático de lo que es Dios. Así pensaba yo. Hasta que mi necesidad espiritual y de buscar respuestas me llevaron hasta Jesús. Y sí, no vamos a negar que ciertas religiones han hecho y siguen haciendo mucho daño, y que la Biblia ha sido tremendamente malinterpretada por mucho tiempo, pero eso no tiene nada que ver con Jesús ni con su mensaje. También la nueva era se dedica en gran medida a explicar ciertos conceptos bíblicos, pero de una manera totalmente errónea. Yo también creía que Jesús era un maestro ascendido, que había que alcanzar la conciencia crística, o que simplemente Jesús fue un buen hombre que vivió muchas vidas y en esta despertó. Por supuesto, yo tampoco creía en el pecado, más bien lo llamaba ego, sin darme cuenta de que estábamos hablando de lo mismo, pero adornado. Voy a contarte cómo empecé a leer la Biblia y cómo la Biblia ha cambiado radicalmente mi vida. El año 2018 fue uno de los peores de mi vida. Mi abuelo y mi padre fallecen casi a la vez. Siento muchas decepciones por parte de personas de las cuales esperaba más. Y la culpa me iba devorando. Los adultos que se supone que me tendrían que haber protegido se pasaron la vida culpándome de lo que ellos eran responsables. Por eso la muerte de mi padre me hizo sentir una culpa que no era mía. Pero eso me iba devorando poco a poco. Parecía que todo el mundo que me conocía en el pasado se había puesto de acuerdo para que yo fuese la culpable de todo lo que yo en algún momento les empecé a reclamar. Pero al estar tan débil emocionalmente, todo me afectaba muchísimo y no supe defenderme ni argumentar correctamente cómo me estaba sintiendo. Así que entre la culpa, la soledad, la depresión y la ansiedad, fui cayendo poco a poco en un pozo del cual parecía que no iba a salir jamás. Tenía 32 años y sentía que mi vida estaba totalmente rota. No tenía ganas de vivir, pero aún así me negué a tomar ninguna medicación, ya que yo era muy consciente de que lo que me pasaba era un atasco emocional. Necesitaba un abrazo, una llamada, no pastillas. Pero la ansiedad era tan fuerte que literal me costaba subir una escalera. Me ahogaba. Así que en un acto de desesperación, llorando en la ducha, me puse el albornoz y me arrodillé. De verdad que sentía que solo Dios podía ayudarme, que solo lo tenía Él. De hecho, fue la primera vez que llamé a Dios, Dios. Siempre le llamaba fuente o cosas muy nuevaeristas, ya que yo llevaba unos años en todo esto. Así que con toda la humildad del mundo le pedí que me sacara de aquella situación. Y ahí empezó a moverse todo. A los 15 días me regalan una Biblia, pero no fue hasta 5 años después que no la leí. O sea, imagínate mi resistencia a la Biblia. La verdad que no entendía muy bien por qué Dios me regalaba una Biblia. Yo necesitaba ayuda y no sentía que este libro me iba a ayudar. Así que lo dejé y continué con las mentiras de la nueva era que a mí, por mi orgullo y mi desconocimiento, me encajaban. Fui alumna y lectora de un curso de milagros, eneagrama, ley del espejo, reencarnaciones, metafísica, turmalinas, ley de la atracción. La verdad que no me metí en Reiki ni en registros akáshicos ni nada de esto porque la verdad es que no creía en eso, gracias a Dios, porque conozco a personas que literal abrieron puertas con los registros que casi les cuesta la vida. Pero aunque yo no abriese esas puertas, estaba abriendo otras. Mi dolor era tremendo. La oscuridad que arrastraba era grande. Y encima iba moviendo a nivel espiritual cosas que no debía ni entendía correctamente. Estaba entrando en el ocultismo. Y no voy a mentirte, estas prácticas a mí me ayudaron mucho
a entender muchas cosas, pero está muy mezclada la verdad con la mentira. Y aunque de vez en cuando tenía momentos de conexión y pasaban cosas, de repente todo se iba al traste y nunca era suficiente. Nada era sólido. Era un libro, otro curso, otro evento. Nunca era suficiente. Así que un poco harta de no saber dónde buscar exactamente y sentir en mi interior que esto empezaba a dejar de tener sentido, decidí en el año 2023 leer esa Biblia que 5 años antes me habían regalado. Yo de vez en cuando la miraba en mi estantería, pero no me atrevía a leerla hasta que así lo hice. Me apunté a un curso online y me comprometí seriamente con leerla hasta el final. Lo primero que pasó nada más empezar es que yo tenía como 3.000 seguidores en Instagram y pasé de eso a cerca de 100.000 en unos meses. Empecé a tener ciertos momentos de mucha paz y de mucha comprensión, pero también se empezaron a caer ciertas relaciones y tuve mucho ataque espiritual y físico. Cuando digo físico, me refiero a discusiones muy fuertes, mentiras que salían a la luz, cosas que me quebrantaban pero me hacían ver la verdad de detrás de cada persona que yo tenía en mi vida. Y en ese momento no entendía muy bien por qué estaba pasando todo esto, pero a lo largo del año empecé a entender verdaderamente la Biblia, quién es Jesús realmente y lo que estaba y había pasado en mi vida. Me di cuenta de que Jesús no era ningún maestro ascendido, de que no había que alcanzar ninguna conciencia crística. Jesús es Dios. Esa fue mi gran conclusión. Poco a poco empecé a entender el pecado, tanto el mío como el de las personas que me habían rodeado toda la vida, familiares y no familiares. Entendí qué es lo que me unía a ciertas personas y el porqué de esta guerra espiritual que estaba viviendo. Entendí que los demonios realmente sí existen y que estos dominan el mundo material. Engañan a la gran masa, no solo con los medios televisivos, sino también dentro de la falsa espiritualidad, entre otras muchas cosas. Por eso está todo mezclado. La verdad y la mentira se unen, entonces el individuo está confuso y una persona confundida y sin Jesús es un blanco fácil. Aún así, aún mezclaba la nueva era con la Biblia. Me valían algunos conceptos y literal me volví un poco loca, porque no sabía qué era cierto y qué no, ya que yo también tenía un libro escrito donde hablaba de todos estos conceptos. Libro que evidentemente ya no está a la venta. Y en verano fue donde todo se me cayó. Un amigo mío me dijo si me quería quedar en su casa con su perrito porque él se iba de viaje. Y la verdad es que alguna vez él me lo había propuesto y siempre le decía que no. Pero en esta ocasión dije sí. Y bendito sí. En esas 3 semanas que estuve sola con el perrito y fuera de mi casa, donde había todo lo que espiritualmente me frenaba, pude ver con claridad todo. Empecé a ver vídeos de personas que contaban su testimonio de la nueva era a Jesús y me quedé literalmente impactada. Pero la frase que más me impactó fue la de una chica que contaba su conversión y cómo había estado buscando en esta falsa espiritualidad toda su vida hasta que llegó a Jesús y todo cambió. Pero ella dijo algo muy clave que fue el comienzo del derribamiento de la nueva era para mí. Ella dijo una cita de la Biblia que está en Génesis y es el engaño de Satanás a Eva. Cuando la incitó a tomar del árbol prohibido y ella dijo que Dios le había advertido que si tomaba de ese árbol iban a morir. Evidentemente, Dios se refería a una muerte espiritual. La serpiente le dijo: no moriréis, sino que sabe Dios que el día que comáis de él serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios. Justo esa frase hizo que mi cabeza explotara, porque dije: ¿qué? Es el mismo engaño que hace constantemente la nueva era, decirte que tú eres Dios y que en ti no hay pecado. Un Dios impersonal que no se preocupa por su creación, sino más bien observa sabiendo que todo es una ilusión. Y lo siento, amigos, pero el Dios que he podido conocer en este último tiempo es un Dios personal, un Dios que se preocupa por su creación. De hecho,
Este tipo de prácticas nuevaeristas echan por tierra lo que Jesús hizo por ti y por mí, quitándole valor. ¿A quién le interesaría que la cruz perdiera valor? A quien fue derrotado por ella. Así que después de esto, decidí que quería bautizarme y entregar mi vida a Cristo y empezar una nueva andadura con el Dios real. Tiré libros, cuadros y un montón de cosas que no eran de Dios. Pero esto es para otro vídeo, porque el tema de ciertos objetos en casa es importante que lo hablemos y que os cuente una historia personal bastante fuerte. Y desde entonces tengo más paz y un cimiento sólido. No necesito buscar más, tengo un propósito real. Estoy conociendo a personas muy bonitas. Cada día tengo más discernimiento de espíritu gracias al Espíritu Santo. No necesito estar tan agobiada para conseguir cosas. Con Dios todo fluye de una manera natural. Y más cosas que van pasando que me refuerzan la existencia de Dios. Y por supuesto hay días malos. Esto no es un camino de rosas. Nadie tenemos una vida perfecta. Pero con Jesús todo es diferente. De hecho, durante la lectura bíblica tuve un encuentro con Jesús que por aquí, no sé si aparecerá por aquí o por aquí, para que veas este vídeo. Y por supuesto decirte que yo investigué muchísimo e hice grandes análisis de todo, cosa que te pido a ti por favor que hagas. No creas lo que dicen los demás, investiga por ti mismo y encajarás con personas que hayan descubierto lo mismo que tú. No te metas en secta, no te metas en nada raro. Simplemente investiga y corrobora con tu propia experiencia. Y por último, decirte que nadie hace estos vídeos para hacer daño a otros, sino para hablar de nuestra verdad y nuestro paso por la nueva era. Y cómo Jesús puede sanar nuestras vidas.